Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Venimos estudiando acerca de la sabiduría de Dios. El domingo anterior mi hermano Esaín inició un capítulo, el nuevo capítulo, el capítulo 10, que nos habla de la sabiduría de Dios y la nuestra. Vamos a continuar hoy con este estudio. Y antes de empezar vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos direccione en este día todo lo que hoy se haga para su gloria. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí delante de ti. Padre, que de aquí en adelante, Señor, todo lo que se haga sea para tu gloria, Señor. Para eso necesitamos de tu dirección, bendito Dios. Señor, que en este primer estudio de la mañana nuestras vidas sean edificadas, Señor. Que ese sea el propósito, Dios. Que a través de esa edificación, Señor, en nuestras vidas podamos contemplarte, adorarte y exaltarte, Señor. Padre, pero sin tu asistencia es imposible, Dios. Asísteme, Señor, yo que soy el que por tu misericordia estoy aquí hoy parado, Señor, para dirigir este estudio. También asístenos a todos, porque todos somos hoy oyentes. Que no solamente seamos oidores de tu santa palabra, sino también hacedores de la misma, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, como les decía inicialmente, el capítulo que venimos estudiando es la sabiduría de Dios y la nuestra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este tema? Bueno, vamos a iniciar con una pregunta aquí que nos vamos a formular y la vamos a ir desarrollando. Y la pregunta es, ¿qué significa el don de la sabiduría que Dios nos da? ¿Qué clase de dones? Entonces, con base a esta pregunta vamos a ir desarrollando nuestro estudio. Pero antes, mis hermanos, de ver qué significa, vamos a ver qué no significa. ¿Qué cosa no significa este don de la sabiduría? ¿O qué no es el don de la sabiduría que Dios nos da? Bueno, como primera instancia, mis hermanos, tengamos presente que la sabiduría de Dios no es para hacernos iguales a Dios. No es para que nosotros alcancemos una igualdad con nuestro Dios. Eso no es, y no es el fin tampoco de la sabiduría de nuestro buen Dios. Una de las cosas en las que caemos fácilmente cuando pensamos en la sabiduría de Dios es que creemos que este don tiene como propósito dejarnos ver todas las cosas o acontecimientos como los ve nuestro Dios. Entonces creemos de inmediato que pedirle esa sabiduría a Dios es para poder ver todo como Dios lo ve claramente, y no es así. O también muchas veces creemos que este don es para ver esas cosas soberanamente, o como Dios las entiende soberanamente y las dirige soberanamente. Para ver cómo es que Dios soberanamente dirige todo lo que sucede a nuestro alrededor. O al final también ver el por qué Dios hizo tales cosas. ¿Sí? O sea, creemos que ese don de la sabiduría también es necesario para ver cómo o por qué Dios hizo tales cosas. Con base a esto, vamos a ver dos consideraciones, o vamos a levantar dos consideraciones, mis hermanos. La primera es que la sabiduría de Dios está bañada de todo lo que en esencia proviene de nuestro buen Dios, o sea, de sus atributos. Si nosotros hiciéramos un buen ejercicio con cada uno de los atributos de Dios, y empezar con cada uno de esos atributos, ver cómo la sabiduría de Dios es encaminada con cada uno de esos atributos, lo lograríamos. Y sería genial, sería un estudio muy apropiado para nuestras vidas. Ejemplo,
Podríamos coger la santidad de Dios y ver claramente que la santidad de Dios y la sabiduría de Dios tienen un complemento entre sí, porque al final la sabiduría de Dios, y eso lo vamos a ver al final, una de las cualidades de la sabiduría de Dios es que nos debe llevar a la santidad de Dios. Pero en este caso solamente vamos a apoyarnos en el atributo de la infinitud de nuestro buen Dios. Entonces, la sabiduría de Dios es bañada de todo lo que en esencia proviene de Dios, o sea, sus atributos. De acuerdo a esto, podríamos exclamar: nuestro Dios es infinito, o sea que la sabiduría de Dios es infinita, o sea que no hay límites en él. Esto es algo que tenemos que tener muy presente, ¿sí? La sabiduría de Dios es infinita. Como nuestro Dios es infinito, no encontramos límites en ella. Este punto es importante para poder comprender el siguiente punto, pero antes de eso, el Salmo 147:5 nos enseña lo siguiente: grande es el Señor nuestro Dios, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Eso es lo que nos enseña la santa palabra de Dios en el Salmo 147:5. Ahora, como segundo punto, o como segunda consideración, decimos que los receptores del soberano don de la sabiduría, pregunta mis hermanos, y mi hermano Esaín el domingo anterior también hizo la misma pregunta: ¿quiénes son los receptores de este don? ¿Quién me responde? ¿Quiénes son los receptores del don de la sabiduría de Dios? Los creyentes. Y mi hermano Esaín el domingo anterior aclaró: no, el don de la sabiduría no es para todos los seres humanos. Creo que mi hermano y el anciano Mario también habló de eso. Los receptores del don del soberano don de la sabiduría de Dios sí poseen límites. Entonces aquí vamos a encontrar un contraste entre que la sabiduría de Dios es infinita porque viene de un Dios infinito, pero aquellos a los cuales Dios nos provee ese don, tenemos una cualidad de que tenemos que límites, o sea que somos que finitos. El hombre, a diferencia de Dios, es un ser finito, por ende no podríamos exponernos completamente a la poderosa sabiduría de nuestro buen Dios. Y mire que aquí encontramos otro atributo: poderosa sabiduría, porque viene de un Dios que es que todopoderoso. Entonces, aquí tenemos un contraste. Es una sabiduría que viene de un Dios infinito, es infinita, pero recae en personas finitas. Es por esta razón, mis hermanos, que este don no es para hacernos iguales a nuestro buen Dios. Eso no es la sabiduría de Dios. Vamos a ver unos versículos que nos aclaran que nosotros no tenemos la capacidad, ¿sí?, para ver las cosas de la manera clara y concreta como nuestro buen Dios la ve. Eclesiastés 11:5 dice lo siguiente: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, los seres humanos tenemos una cualidad que por nuestra finitud ignoramos la obra de Dios. Isaías 40:28 dice lo siguiente: ¿acaso no sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los fines de la tierra, de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Su sabiduría es ¿qué? Insondable. En otro contexto es inescrutable o es incomprensible. Romanos 11:33, un versículo que muchos, casi todos, podemos tener presente, dice lo siguiente: oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus
Entonces la Biblia nos aclara este punto. Tenemos una limitación y por ende no vamos a hacer, y Dios no pretende darnos su don. Recordemos que el don de la sabiduría es uno de esos atributos, o el atributo de la sabiduría de Dios es uno de esos atributos que comunicables, que Dios nos comunica, ¿sí? Dios nos permite un destello de su atributo, y ese destello que Dios nos permite es suficiente para que cada uno de nosotros crezcamos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vemos un poco más de eso. Ahora, mis hermanos, ya vimos claramente que la sabiduría de Dios no es para hacernos igual a Dios, no es para que estemos a la par en conocimiento con Dios. Entonces, si la sabiduría de Dios no es para hacernos igual a Dios, ¿qué es y para qué es la sabiduría de nuestro buen Dios? Entonces aquí volvemos al principio de este estudio. Estas son las preguntas que formulamos al inicio. ¿Qué significa el don de la sabiduría de Dios que Él nos da? ¿Qué clase de don es? ¿Para qué es ese don? Yo quiero citar un pequeño ejemplo de mi hermano James Packer, que expone el libro que estamos estudiando, y dice lo siguiente: podríamos ver la sabiduría obrando como cuando se nos enseña a conducir un vehículo. Lo que interesa al conducir es la velocidad, la precisión de nuestras reacciones ante los acontecimientos, el acierto en el cálculo de lo que cada situación nos permite. No nos preguntamos por qué el camino se vuelve angosto o sinuoso, con curvas, con altibajos. Esas preguntas no nos las hacemos cuando estamos aprendiendo a conducir. Tampoco nos preguntamos por qué ese camión está estacionado precisamente donde está, ni por qué esa dama o ese caballero se aferra al centro de la calzada con tantas ganas. Si bien cuando uno está aprendiendo, está haciendo un curso de conducción, uno se preocupa más por llevar el carro controlado, por seguir las indicaciones del instructor, todas esas cosas al pie de la letra, pero realmente uno ve obstáculos, ve cosas, voltea, pero esas cosas no son las preocupantes. De esta manera, mi hermano, lo que pensamos es sencillamente cómo obrar acertadamente en la situación concreta de tal como se nos presenta. Eso es lo que nos preguntamos al conducir, o eso es lo que a nosotros nos preocupa, obrar de la manera más concreta cuando estamos conduciendo. De acuerdo a esto, mi hermano, la sabiduría divina tiene como fin ayudarnos a obrar acertadamente en las situaciones concretas de la vida diaria. Repito eso. La sabiduría divina tiene como fin ayudarnos a obrar concretamente en las situaciones concretas de la vida. Ese es uno de los fines de la sabiduría de nuestro buen Dios, del don que Dios nos otorga de la sabiduría. Y créanme, mis hermanos, que estamos necesitados de ese don, porque para ser padres necesitamos ser sabios, para ser hijos necesitamos ser sabios. Aquel joven, aquella joven que pretenden formar un hogar, para formar un hogar se necesita la sabiduría de Dios. En el trabajo necesitamos sabiduría de Dios. En nuestras casas, en nuestros barrios, donde quiera que vayamos, para emprender un negocio, para cualquier situación. Y el tema es que nosotros no obramos, o las obras de nosotros tienen un plus más allá. ¿Y cuál es ese plus? El acierto de nuestras vidas es que en todo lo que acontezca a nuestro alrededor, Dios sea glorificado. Para esto necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. Ese es el acierto. O sea, nosotros no solamente somos padres como todos los demás seres humanos pueden ser padres.
o somos hijos, o somos empleados, o los que tienen sus empresas, tienen su personal a cargo y son jefes. Todo lo que hacemos, todo lo que suceda a nuestro alrededor, al final tiene que llevar un fin. Y el fin es glorificar a nuestro buen Dios, ¿sí? Entonces ahí el asunto cambia, ¿sí? Fácilmente podríamos nosotros querer semejar la sabiduría de Dios con situaciones del mundo, pero la Biblia no nos habla de eso. Es todo lo que es beneficioso para nuestras almas y que al final lleva a la gloria de nuestro buen Dios. En Santiago 1 dice la palabra de Dios así, Santiago 1 del 2 al 6. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, ciertamente vemos aquí a Santiago hablándole a los hermanos. Recordemos que esta carta es dirigida a unos hermanos que habían sido dispersos. En el primer capítulo de Santiago vemos las salutaciones y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? Entonces, estos hermanos, de una u otra manera, el contexto es que ellos posiblemente estaban en diversas pruebas. Y Santiago les está diciendo a ellos que en medio de esas pruebas haya gozo. Pero en el versículo 5, con este contexto de las pruebas, Santiago le dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, ¿cuál es el contexto de esto que Santiago le dice a los hermanos? Miren, si esas pruebas que ustedes están viviendo no las llevan al gozo, debería llevarlos al gozo. Pero si no hay gozo en el ser probados, necesitamos sabiduría para afrontar las diversas pruebas. Entonces, ¿a quién vamos a pedir? ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde nos vamos a dirigir? A Dios, que es la fuente de la sabiduría, ¿cierto, mis hermanos? Versículo 6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nos dice Santiago: pide que con fe. Pero Salomón pidió también sabiduría, y mi hermano, el anciano Mario, nos habló el domingo de eso. Y cuando Salomón se encontró que él iba a dirigir el pueblo, él le dice a Dios ahí en Primera de Reyes 3, del 3 al 14, en un sueño, que él es como un niño para dirigir ese pueblo. Y le pide a Dios que sabiduría. Y el Señor dice, más adelante le contesta y le dice: porque no pediste riqueza, ni fama, ni todas estas cosas, y has pedido la sabiduría, eso te será otorgado. Entonces vemos claramente un ejemplo cómo el Señor nos lleva a que tenemos que nosotros cada día entender que para cualquier situación de nuestras vidas, mis hermanos, necesitamos de la sabiduría de nuestro buen Dios. Entonces, lo primero que dijimos fue que, venga, les hago un recorrido. La sabiduría divina tiene como fin ayudarnos a obrar acertadamente en las situaciones concretas de nuestra vida. Y que el fin de esa sabiduría era la gloria de ¿quién? De nuestro buen Dios. Como segundo punto, y ya terminando, la sabiduría de Dios demuestra que somos incapaces de afrontar tales vicisitudes diarias de nuestra vida. Vuelvo y lo digo, la sabiduría de Dios demuestra que somos incapaces de afrontar las vicisitudes diarias de nuestra vida. Cuando nosotros vamos a Dios solicitando sabiduría es porque estamos demostrando que somos ¿qué? Incapaces, que necesitamos a alguien más, que necesitamos esa fuente de la sabiduría. Es por esto, mis hermanos, y en Santiago lo vimos ahora, Santiago decía: pida con fe. Dice, es por eso que el hombre que teme a Dios también confía
La fe es que confianza. Entonces ese hombre que teme a Dios también confía que Dios tiene el poder y el control de todo. Que Dios es el ser más sabio, que Él sabrá cómo hacer en mi situación. El tema es que muchas veces le pedimos a nuestro Dios que nos solucione o que nos ayude, pero como nosotros queremos, ¿no? Pero da la casualidad que Dios en muchas ocasiones obra como Él ve conveniente que es para nosotros. Entonces, tenemos que tener claramente, mis hermanos, de que ese Dios al cual nosotros pedimos ayuda tiene el poder y el control de todo. Ese hombre que teme a Dios confía en que Dios es su ayuda y el único que le puede sacar de donde está. En cualquier situación de nuestras vidas, esa sabiduría que viene de lo alto, al final obrará para nuestro bien, para el bien de los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que estar completamente seguros de que es así. Si bien la sabiduría no es para hacernos iguales a Dios, como ya lo vimos, mis hermanos, la sabiduría tiene como objetivo que cada día nos asemejemos más a Cristo. El objetivo de la sabiduría de Dios es que nuestras vidas cada día sean semejantes a Cristo. Que recuperemos o que esa imagen de Dios que en algún momento fue dañada por el pecado vuelva a ser que restaurada. La sabiduría sí tiene como objetivo que cada día nos asemejemos más a Cristo. O sea que el objetivo de la sabiduría sí es restablecer la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Aquella que una vez fue dañada por causa del pecado. Entonces vemos claramente cuál es la función. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Es una ayuda celestial para el pueblo de Dios. También es una necesidad del pueblo de Dios. Sin la sabiduría de Dios, mis hermanos, es imposible. Es imposible vivir para la gloria de Dios. Ninguno de los que estamos aquí seríamos capaces de vivir para la gloria de Dios sin el don de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 3:18, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice lo siguiente: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿sí? Aquellos que hemos sido por la misericordia de Dios lavados, restaurados, ya se nos ha quitado ese velo. Entonces podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Si el velo ha sido quitado, la gloria del Señor la podemos ver y también la podemos reflejar. Porque al final ese es el objetivo de la obra de Dios en nuestras vidas. Que unánimemente veamos la gloria de Dios en el hermano y que también en nosotros la podamos ver. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la obra, porque es la obra perfecta del Señor, porque tu vida y mi vida no están en cualquier mano, están en las manos de Dios. Y al final el objetivo de Dios es restaurar nuestras vidas a su imagen y semejanza. Y terminamos con esto. La sabiduría de Dios se refleja en la santidad de su pueblo. ¿En dónde podemos ver la sabiduría de Dios? En la santidad de su pueblo. Entre más nos gobierne la sabiduría de Dios, más santidad se ha de manifestar en las diversas áreas de nuestra vida. Por eso al principio le hacía el ejercicio de la santidad de Dios y la sabiduría, y ellas cooperan entre sí. Todos los atributos de nuestro Dios cooperan entre sí. No hay ningún atributo que esté aislado del otro. Entonces, vemos claramente que la sabiduría de nuestro Dios es para reflejar santidad en nuestras vidas. Entre más sabiduría de Dios haya en nuestras vidas, más santidad se ha de manifestar en las diversas áreas de nuestras vidas. Y terminamos con Santiago. Santiago 3, dice la palabra del Señor así. Versículo 13, por favor, mis hermanos.
sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os atéis, limitáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, al final, mis hermanos, si la sabiduría, si en nuestras vidas no está siendo reflejado el don de la santidad, tenemos que preguntarnos en qué sabiduría andamos. ¿Cuál es la sabiduría que nos está dirigiendo? ¿Nos está gobernando la sabiduría del mundo o nos está gobernando la sabiduría de Dios? Preguntan mis hermanos o alguien que vaya a hacer alguna aporte. Padre, gracias. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado en nuestras vidas, Señor. Señor, como te decía al inicio, el propósito de cualquier estudio, de cualquier enseñanza que se haga en ese púlpito, Señor, Padre, que sea para edificación de nuestras vidas. Gracias, Señor, por dejarnos conocer, por dejarnos verte, Señor, por ver tu preciosa obra, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros. Señor, tan incapaces somos, Señor, de poder glorificarte en nuestras fuerzas, pero tan necesitados sí somos, Señor, de glorificarte en todo lo que hacemos. Señor, díganos, permítenos más de tu sabiduría, Señor. Permítenos más de tu don precioso, bendito Dios. En toda área de nuestra vida, Señor, en todo lo que emprendamos, Señor, en todo lo que se haga, Señor, donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, donde nos encontremos más solos, Señor, que allí seas tú dirigiéndonos. Que todo lo que suceda, Señor, esté impregnado del temor tuyo, Señor. Para que así, Señor, nuestras vidas puedan reflejarte en todo. La santidad desborde gloria, Señor, para tu nombre. Gracias, bendito Dios, por este hermoso tiempo con mis hermanos, por el tiempo que ellos sacan de madrugada y poder escuchar un mensaje que edifique sus vidas. Señor, si lo que se ha dicho, Señor, no es puesto por obra, Señor, Padre, que no ganamos nada. Permítenos ser oidores, pero también hacedores. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos.